Hola a todos y todas, bienvenidas al primer episodio de este podcast denominado Recursos Humanos desde adentro. Hoy nos toca hablar de un tema muy importante, particularmente me interesa muchísimo y fue motivo de mi tesis de grado cuando me recibí, que es el moving, más denominado aquí en Argentina y en habla hispana como acoso psicológico. Para contarles un poco, el acoso psicológico laboral existe y es una situación que se da en el trabajo en donde uno o varias personas ejercen violencia psicológica de una forma sistemática y repetida, al menos una vez a la semana, sobre otra persona o grupo de personas, durante un periodo de tiempo determinado, al menos 6 meses de duración. Esto lo que provoca es que se destruyan las redes de comunicación y la reputación de la víctima, y además provoca la perturbación del ejercicio de sus trabajos y una desmotivación laboral. Los actores del moving pueden ser compañeros de trabajo, superiores o subordinados, y este comportamiento puede afectar a trabajadores de cualquier tipo de organización, incluso las pequeñas y medianas empresas. Cuando repasamos las características del moving, encontramos que en la metodología los actores utilizan ciertos patrones o también es bastante variado el patrón de conductas que utiliza. Por ejemplo, una forma es la difusión de rumores para favorecer la marginación de la víctima, incluso fuera del trabajo, para dificultarle la vida dentro de la organización, o lo que es denominado bullying y humillaciones delante de otros empleados. Sea cual sea el comportamiento, y esto que quede claro, el resultado es un daño psicológico y emocional para la víctima. Se van generando en la persona que lo padece microtraumatismos constantes que poco a poco van haciendo un daño crónico en la persona y muy probablemente le impidan poder seguir trabajando. ¿Sí? Las víctimas suelen ser personas creativas, éticas, tienen un perfil de componentes del entorno laboral un poco más simpáticos y tienden a ser más vulnerables a la agresión. Estas personas sufren moving porque el acosador puede considerarlas una amenaza incluso para su propia posición dentro de la empresa. Los supervisores también pueden ser víctimas de moving y en estos casos los subordinados actúan juntos para reducirlo. Las mujeres, por otro lado, los trabajadores más jóvenes y los de más longevidad tienen un riesgo elevado de sufrir moving y se va acrecentando en sectores como servicios, salud y educación. Cuando pensamos en el impacto psicológico en las víctimas del moving, entendemos que hay muchas variantes y muchos síntomas que son importantísimos de describir, porque quizás estás escuchando este podcast y estás empezando a identificarte con algo. En primer lugar, es un efecto devastador en la moral y el rendimiento de las víctimas y provoca un intenso malestar. Dentro de las consecuencias en las personas que lo sufren, vemos un deterioro de la autoestima y de la confianza en sí mismo, tanto a nivel personal como laboral, sentimientos de culpa, insomnio, hipervigilancia, fatiga, cambios de personalidad, dificultades de concentración, irritabilidad, depresión, ansiedad, recuerdos y sueños recurrentes de los acontecimientos traumáticos, sensación de estar reviviendo la experiencia traumática, alucinaciones, flashbacks, además de un malestar intenso al empezar un nuevo trabajo, un nuevo día. Se produce también
un aspecto bastante interesante, que es la reducción del interés en las actividades cotidianas, sociales o de ocio, donde hay un punto de alarma para el entorno de la víctima de que algo está sucediendo. Se provoca una sensación de desapego respecto a los demás y restricción de las emociones y de la vida afectiva. Hay pesimismo, sentimientos de fracaso y de frustración. Además de efectos psíquicos, emocionales, encontramos un impacto físico en las personas que padecen acoso laboral. El moving no incluye acoso físico colectivo sobre el trabajador que es la víctima, pero en cambio se centra en perturbar su vida interior. Pero el peaje emocional es tan grande que puede tener consecuencias físicas, ya que puede provocar estrés y por tanto tener síntomas físicos. Por ejemplo, dolores de cabeza, problemas gastrointestinales, hipertensión, fatiga crónica, etc. Ahora, vamos a preguntarnos frente a esto, ¿qué hacer en caso de sufrir moving? Bueno, es imprescindible tomar medidas lo antes posible, dado que el daño psicológico puede verse acrecentado a medida que va pasando el tiempo. Y como es un fenómeno que tiene lugar dentro de la empresa, es importante que se denuncie si el acosador sigue insistiendo en causar daño. En caso de sufrir moving, es necesario no solamente contar con apoyo legal, sino también psicológico. Primeramente y antes que nada, es necesario comunicar al Departamento de Prevención de Riesgos Laborales o al supervisor para que tenga conocimiento del caso. Si estás siendo acosado, este debería ser tu primer movimiento. Debido a la complejidad de estos hechos, se puede solicitar apoyo a organizaciones sindicales, al Comité de Seguridad y Salud de la empresa, y se puede denunciar la situación ante la Inspección de Trabajo como paso previo a la judicialización del caso. Una vez agotadas estas vías y si el moving sigue existiendo, entonces va a ser necesario denunciar. Para esto es importante que tengas en claro lo complicado de reunir pruebas por distintos motivos, ya que no hay evidencias físicas, no hay pruebas escritas y a veces los compañeros no se comprometen por miedo a las represalias. Pero la denuncia del acoso se prueba a través de cualquiera de los medios admitidos por el derecho, sea confesión, documentos, testigos, peritos, etc. Por lo tanto, va a ser necesario reunir documentos, informes médicos y buscar testigos. Finalmente, en esta parte me gustaría poder transmitirles la importancia del apoyo psicológico en casos de moving, porque debido al daño emocional y psicológico que la víctima sufre, en muchas ocasiones es necesario acudir a un psicólogo o a una psicóloga para recuperar el bienestar. No cualquier profesional está acreditado para llevar a cabo esta problemática, ya que es necesario acudir a una persona especializada en problemas psicológicos y de salud laboral. Es decir, no se deben tratar los síntomas únicamente, como actuar sobre la ansiedad o la depresión, sino que debe entenderse el fenómeno en su totalidad. Si repasamos algunos números que me parecen bastante interesantes, estuve chequeando y según Infobae en agosto del 2022, a partir de una estadística que hizo la revista de trabajo, de búsqueda de trabajo Boomerang, 1 de cada 4 personas que trabajan en Argentina han sufrido acoso laboral, siendo el país de la región con mayor índice en este sentido. Lo sigue en Chile con un 20%, Ecuador con un 17%, Panamá con un 11% y Perú con un 10%. Por ello, me resulta bastante importante que todos tengamos acceso y conocimiento a esta información y que sepamos que hay un convenio denominado el 190 de la Organización Internacional del Trabajo que reconoce el derecho de toda persona a un ambiente de trabajo libre de violencia y acoso,
incluidos la violencia y el acoso por razón de género, donde asimismo determina que tales comportamientos pueden constituir una violación o un abuso de los derechos humanos. Es el convenio número 190 de la Organización Internacional del Trabajo. Esto hoy en día rige en Argentina, es un documento súper importante a tener en cuenta para poder respaldarse legalmente y para poder tener un poco más la normativa legal aplicable en Argentina y que se vayan con una idea también desde el lado legal. Para referirnos específicamente a las normas que son aplicables para los casos de moving, son desde el fuero laboral las normas de la ley 20.744 de la ley de contrato de trabajo en los artículos número 62, 63, 65, 78, 81. Leo como por ejemplo alguno. En el artículo 78, el empleador deberá garantizar al trabajador ocupación efectiva de acuerdo a su calificación o categoría profesional, salvo que el incumplimiento responda a motivos fundados que impidan la satisfacción de tal deber. ¿Qué significa esto? Que parte de la estrategia del moving es dejar a la persona sin tareas para hacer, para que poco a poco se vaya aburriendo, vaya sintiendo que no tiene utilidad, que no tiene sentido el ir a trabajar y se provoque un desgaste emocional donde la persona termina renunciando. Por eso es clave la defensa en este artículo de que todas las personas tienen que tener una utilidad y una ocupación dentro del trabajo. Cuando el trabajador hiciese una denuncia del contrato de trabajo fundado en justa causa, tendrá derecho a las indemnizaciones previstas en los artículos 232, 233 y 245. Y para poder concluir con esta parte legal, es dable destacar que tanto el trabajador como sus representantes legales pueden iniciar una acción de daños y perjuicios al empleador y a la empresa, fundándose los artículos 75 de la Ley de Contrato de Trabajo, 30 de la Ley de Riesgos de Trabajo y las normas complementarias en el Código Civil, como son los artículos 1072, 1074 y 1109, solicitando una indemnización para todo trabajador que haya sufrido un acoso laboral en el trabajo. Creo hasta aquí que es bien claro la importancia que tiene la violencia laboral en el entorno de la organización, el daño que produce a nivel psíquico, el hecho de saber que tenemos maneras de hacerle frente, tanto psicológica como legalmente. Y para finalizar quisiera un poco transmitirles cuáles son las fases del moving, en donde generalmente se transitan en 4 etapas. La primera es el inicio del acoso psicológico, donde la víctima sufre hostigamiento y una de las primeras reacciones es el desconcierto, ocasionando como consecuencia falta de sueño e ideación recurrente. La segunda etapa es la apertura del conflicto. La víctima experimenta un incremento en la ejecución de estrategias ejecutadas por el hostigador, dirigidas a ella, donde recibe amenazas o intimidaciones, ya sea de tipo verbal o punitiva, afectando la inestabilidad laboral. La tercera etapa es la intervención de otros jefes. Aquí la víctima puede y debe ser auxiliada, ya que si no se actúa a tiempo se puede producir el abandono voluntario del empleo, y generalmente aparece una nueva enfermedad que antes no había aparecido, que por cierto vemos la consecuencia también física en la salud del moving. Como cuarta y última etapa es la despedida o la huida del trabajo. La víctima, que es el trabajador, tiene un estado de salud deteriorado, lo cual torna imposible el regreso a su puesto de trabajo luego de haber obtenido licencia dentro de la organización laboral. O sea que refleja claramente la pérdida de su vocación y un daño irreparable en su salud física y psíquica, produciendo en consecuencia un deterioro enorme de vínculos familiares y personales.
Por esto y por mucho más, los y las invito a que sigan informándose, a que sepan que tienen derechos para poder defenderse frente a estas situaciones. Pueden contar con Equidad Recursos, con asesoramiento gratuito ante este tipo de situaciones, si conocen de alguien que lo padece. Incluso la Universidad de Buenos Aires cuenta con un programa de intervención ante víctimas de acoso laboral, por la cual se pueden comunicar directamente, de la Facultad de Psicología. Y bueno, me parece que con lo que les he compartido, les he comentado, alcanza para que tengan ya conocimiento de qué hablamos cuando hablamos de moving. Nos vemos en el próximo episodio y que tengan un bello día.